Bueno, ¿cómo están mis amigos? Espero que se encuentren muy bien de salud. Vamos a continuar en realidad con los triángulos del cuello. Una región topográfica un tanto muchas veces difícil de comprenderlo, pero vamos a ser lo más pedagógicos y sencillos posible. Vamos a delimitar el cuello ya como lo hicimos anteriormente. Vamos a tomar en cuenta en la parte superior la protuberancia occipital externa, la línea curva superior, la apófisis mastoides, el ángulo de la mandíbula, el borde inferior de la mandíbula. Vamos a tomar en cuenta la línea media del cuello hacia abajo. Vamos a tomar en cuenta la horquilla esternal, la cara superior de la clavícula. Vamos a encontrar el acromión, que no lo hemos dibujado aquí, hasta la séptima vértebra cervical. En realidad está constituida por la apófisis espinosa de la séptima vértebra cervical. Vamos a pintarlo así de esta manera para que podamos ver prácticamente los límites y la forma que tiene una región lateral del cuello. Hay que tomar en cuenta que a nivel del cuello vamos a encontrar un hueso que constituye prácticamente el esqueleto de la lengua. A este hueso ya lo hemos estudiado anteriormente, corresponde al hueso hioides. No nos olvidemos de las astas menores, las astas mayores, su borde superior, su borde inferior, su cara anterior y la cara posterior del cuerpo del hueso hioides, ¿no? Bueno, si nosotros tomamos en cuenta esta región cuadrilátera, vamos a empezar a dividir prácticamente por la posición de los músculos que ya conocemos. Habíamos indicado que vamos a encontrar músculos anteriores al cuello y posteriores al cuello, y si nos acordamos, los más superficiales corresponden a la región anterolateral, en este caso el músculo esternocleidomastoideo, y el de la región posterior del cuello, el más superficial, el músculo trapecio. Entonces vamos a ir dibujando estos dos músculos, pero antes de llegar a estos músculos hay que tomar en cuenta que primeramente siempre en una región topográfica debemos ir desde la superficie hacia la profundidad, y lo que vamos a encontrar prácticamente en la superficie corresponde a la piel, ¿sí? La piel con sus características particulares. A nivel de los varones vamos a encontrar la denominada barba, pelos prácticamente a nivel de la piel, ausentes en las mujeres. Una piel que no tiene muchas particularidades, ¿sí? No nos vamos a detener en esta capa. Por debajo de la piel vamos a encontrar un tejido celular subcutáneo, que en realidad muchos conocen también con el nombre de fascia superficial. Esta fascia superficial en realidad contiene al músculo platisma, ¿sí? Un músculo cutáneo está inmediatamente debajo de la piel, y debajo del músculo platisma pues vamos a encontrar la aponeurosis cervical. Esta aponeurosis cervical es como una hoja, la que estamos representando justamente aquí, pero no es una hoja única, ¿sí? Hay una hoja superficial, hay una hoja media y hay una hoja profunda. La hoja media prácticamente se encuentra envolviendo al músculo esternocleidomastoideo, va a formar las vainas que están acompañando al músculo esternocleidomastoideo, en este caso para la arteria carótida, por eso también se la conoce con el nombre de vaina carotídea. Un poco anteriormente vamos a encontrar la fascia que está en relación con la tráquea, con la glándula tiroides, ¿no? Esa es la aponeurosis media, y la más profunda en realidad es la que está en relación con las formaciones prevertebrales, con los músculos prevertebrales. Por esta fascia, por esta aponeurosis, en realidad se pueden discurrir algunos abscesos, vale decir, algunas infecciones que pueda haber de glándula parótida, que pueda haber de glándula tiroides, y que no siempre salen hacia la superficie, sino muchas veces se van hacia la profundidad. Y cuando estos abscesos se hacen profundos, prácticamente pueden encontrar un camino a través de estas fascias que están en relación con los músculos prevertebrales. Y esta fascia en realidad desciende, ¿sí? Al igual que los músculos prevertebrales, hasta el tórax. Por lo tanto hay una comunicación de la región cervical con el tórax, y prácticamente lo hace a través de un espacio que se encuentra a nivel del tórax, que se llama mediastínico. Por lo tanto estos abscesos pueden
propagarse desde el cuello hasta el tórax, y lo hacen justamente a través del mediastino. El mediastino es un espacio que se encuentra a nivel del tórax y que se está comunicando justamente con esta aponeurosis que cubre a los músculos prevertebrales, ¿no? Entonces, en resumen, hay una fascia superficial que está en relación con el músculo platisma. Por debajo vamos a encontrar la aponeurosis cervical, que en realidad se divide en tres hojas: una superficial, una media y otra profunda. La superficial es la que está envolviendo prácticamente a todo el cuello como un anillo. La que está por debajo está en relación con el músculo esternocleidomastoideo, está en relación con la glándula tiroides, con la tráquea, etc. También se llama fascia pretraqueal. Y la más profunda es la que está en relación con los músculos prevertebrales, es la que tiene justamente la comunicación con el mediastino del tórax. Bueno, ahora sí, aquí tenemos un resumen prácticamente de estas diferentes fascias, ¿sí? Esta es la hoja superficial de la aponeurosis cervical, esta es la pretraqueal y esta corresponde a la prevertebral, ¿no? Y aquí está lo que decíamos justamente de los abscesos que se pueden comunicar entre el cuello y el mediastino. Bueno, vayamos a dibujar ahora sí nuevamente nuestros límites. Esta es la línea media del cuello, hueso hioides, esternón, clavícula, borde inferior de la mandíbula, el ángulo de la mandíbula, la apófisis mastoides, protuberancia occipital y la línea occipital superior. ¿Está bien? Bueno, ahí estamos colocando nuestro músculo superficial, en este caso el músculo esternocleidomastoideo. Ya sabemos las inserciones, va desde el esternón, tiene un fascículo esternal y tiene un fascículo clavicular. Hacia la apófisis mastoides, línea occipital superior, músculo trapecio, también a nivel de la clavícula, pero esta vez en la parte lateral, en la cara lateral, bueno, perdón, la cara superior extremo lateral, ¿sí? Y tiene inserciones a nivel de las apófisis espinosas. Es un músculo bastante fuerte, bastante constituido. También va a dirigirse hasta la línea occipital superior, ¿no? Bueno, entonces aquí tenemos el músculo trapecio. Si nosotros podemos delimitar el músculo trapecio, este es su borde anterior, ¿sí? Este es el que nos interesa en realidad, porque este es el que va a formar parte de los diferentes espacios que se forman a nivel del cuello. El músculo esternocleidomastoideo, si bien tiene dos fascículos inferiores, uno superior, tiene un borde anterior y un borde posterior, importante para que nosotros vayamos delimitando todavía algunas regiones a nivel cervical. Vamos a dibujar otro músculo. Este músculo también lo conocemos, es el músculo homohioideo, ¿sí? Homohioideo, y va hasta el hueso hioides, hasta el borde inferior, ¿sí? Es un músculo infrahioideo. Bueno, otro músculo, el músculo digástrico. Este es un músculo suprahioideo, tiene un tendón intermedio, acuérdense, ¿no? Vientre posterior y vientre anterior del digástrico. Entonces aquí prácticamente ya estamos empezando a encontrar espacios, ¿sí? Bueno, los diferentes músculos. Entonces, entre el músculo esternocleidomastoideo y el músculo trapecio, ya hemos empezado a dividir esta región cuadrilátera lateral del cuello en dos triángulos: un triángulo anterior de base superior y vértice inferior, y un triángulo posterior de base inferior y vértice superior, ¿no? Entonces, si les pregunto los límites del triángulo anterior, ustedes dirán, está constituido por el borde inferior de la mandíbula, hacia adelante la línea media del cuello y hacia atrás prácticamente el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo. Ese es el límite del triángulo anterior. En cambio, el triángulo posterior tiene una base que está constituida por la cara superior de la clavícula, un límite anterior que no es más que el borde posterior del músculo esternocleidomastoideo, tiene un límite posterior que no es más que el borde anterior del músculo trapecio, y el vértice prácticamente la confluencia del trapecio con el esternocleidomastoideo. Bueno, triángulo posterior y triángulo anterior. Ahora, estos triángulos a su vez se van a seguir dividiendo. Empezaremos con el triángulo anterior. Este triángulo anterior queda dividido por la presencia del músculo digástrico, ¿no? Por sus dos vientres, su vientre anterior, su vientre posterior. Queda dividido por el músculo homohioideo. Entonces,
En el triángulo anterior vamos a encontrar el triángulo submaxilar, que es este, el triángulo carotídeo, que es este, y el triángulo muscular. Bueno, eso es lo que nosotros podemos ver en esta imagen lateral, pero si estuviéramos viendo de frente, prácticamente se nos forma otro triángulo entre los bordes anteriores o los extremos anteriores del digástrico. No es más que el triángulo submentoniano. En realidad, en el triángulo anterior del cuello vamos a encontrar 4 triángulos: triángulo submaxilar, triángulo carotídeo, triángulo muscular y triángulo submentoniano. En el triángulo posterior, nuevamente músculo trapecio, músculo esternocleidomastoideo. En este triángulo vemos que queda dividido simplemente por el músculo omohioideo. Queda dividido en un triángulo superior y un triángulo inferior. Este triángulo superior se llama triángulo occipital. Este triángulo occipital está constituido inferiormente, está limitado por el omohioideo, anteriormente borde posterior del esternocleidomastoideo y hacia atrás el borde anterior del músculo trapecio. Este otro triángulo inferior pequeñito se denomina triángulo supraclavicular porque está prácticamente por encima de la clavícula. Este triángulo supraclavicular está limitado inferiormente por la cara superior de la clavícula, anteriormente por el borde posterior del esternocleidomastoideo y superiormente está limitado por el omohioideo. Hay que recordar que el omohioideo en realidad es un músculo digástrico también. Acuérdense que tiene un tendón intermedio. Por lo tanto, el omohioideo tiene en realidad un vientre superior y un vientre inferior. El vientre superior delimitando prácticamente el triángulo anterior y el vientre inferior o posterior está delimitando este triángulo, ¿sí? El triángulo occipital del triángulo supraclavicular. Bueno, y hay un triángulo pequeñito que el cuadro prácticamente está haciendo referencia. Este es el triángulo de Sedilot o triángulo frénico. Está constituido entre los dos fascículos del esternocleidomastoideo, tanto entre el fascículo esternal y el fascículo clavicular, y inferiormente por la clavícula, ¿no? Entonces, este triángulo contiene a un nervio, está atravesando un nervio de forma vertical en dirección al tórax, no es más que el nervio frénico. Bueno, estamos viendo nuestros triángulos. Bueno, esta vez ya podemos ver en una imagen mejor dibujada. Aquí podemos observar nuestro músculo esternocleidomastoideo, sus dos fascículos, su fascículo esternal, su fascículo clavicular, el triángulo de Sedilot entonces, o triángulo frénico. Estamos viendo el músculo trapecio, bastante constituido. Este es su borde anterior y este es el triángulo posterior. Este triángulo posterior entonces queda dividido por el vientre inferior o posterior del omohioideo. Este es el omohioideo. Por lo tanto, aquí podemos observar los diferentes triángulos: el triángulo occipital y el triángulo supraclavicular. El triángulo anterior prácticamente está constituido por el esternocleidomastoideo, superiormente el borde inferior de la mandíbula. Habíamos indicado que este triángulo queda dividido por el digástrico, tanto su vientre anterior como su vientre posterior, y también este músculo que ya lo hemos mencionado. Si nosotros seguimos, es este en realidad, ¿sí? Este es el omohioideo. Entonces el músculo omohioideo, el vientre posterior del digástrico, el borde anterior del esternocleidomastoideo, aquí están formando este triángulo que se denomina triángulo carotídeo. Entre los dos vientres del digástrico, el borde inferior de la mandíbula, se forma aquí el triángulo submaxilar, y finalmente pues aquí vamos a encontrar el triángulo submentoniano entre el hueso hioides y los dos vientres anteriores del digástrico. Este es el triángulo submentoniano. Y entre el vientre anterior del esternocleidomastoideo, el vientre anterior superior del omohioideo y la línea media del cuello, prácticamente encontramos este otro triángulo que se denomina triángulo muscular. Vamos viendo el triángulo anterior o los triángulos del triángulo anterior. Parece un rompecabezas, ¿no? Bueno,
Este es uno de los triángulos que hemos ido mencionando. Este es el triángulo submaxilar. Entonces el triángulo submaxilar está limitado prácticamente por los dos vientres del digástrico, tanto el vientre anterior como el vientre posterior, ¿no? El vientre posterior está reforzado prácticamente por el músculo estiloioideo, no nos olvidemos de aquello. ¿Qué vamos a encontrar en este triángulo? En este triángulo encontramos, como estamos observando aquí, la glándula submaxilar. Encontramos la rama mentoniana o la rama mandibular del nervio facial, una de las ramas terminales. Vamos a encontrar la arteria y la vena facial. Ahí estamos observando prácticamente la arteria y la vena facial. Vamos a encontrar el nervio hipogloso, la arteria lingual, los músculos que le sirven de suelo, donde se están apoyando justamente sobre todo la glándula, ¿no? El músculo miloioideo, el genioideo no lo vemos, pero estamos observando el geniogloso como parte del piso, ¿sí? Bueno, triángulo submaxilar. Todos los elementos prácticamente de este triángulo ya los hemos estudiado, de modo que ya no vamos a volver a mencionarlos. Otro triángulo, el triángulo carotídeo. Lo vamos a pintar, bastante importante este triángulo carotídeo. Si nosotros limitamos el triángulo carotídeo, no es más que el vientre posterior del digástrico. Hacia abajo, hacia adelante, vamos a encontrar el homoioideo y hacia atrás el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo. ¿Cuál es el contenido de este triángulo? Bueno, este triángulo es sumamente importante, de ahí el nombre de triángulo carotídeo, ¿no? Entonces, la arteria carótida común, su división prácticamente, carótida interna, carótida externa, sus ramas. Vamos a encontrar al ladito la vena yugular interna. Entre la vena yugular interna y la arteria vamos a encontrar al nervio neumogástrico. Vamos a encontrar al nervio hipogloso. Y vamos a encontrar algunas ramitas que van a formar del nervio hipogloso conjuntamente el plexo cervical, una asa del nombre de asa cervical o asa del hipogloso, ¿no? Entonces ese nerviecito también lo vamos a encontrar a este nivel. Todos estos elementos ya los hemos descrito, ya los hemos estudiado. Otro triángulo, hay que tomar en cuenta que en este triángulo carotídeo vamos a encontrar otros pequeños triángulos. Uno de ellos es el triángulo de Farabeo. Simplemente estamos recordando, este triángulo de Farabeo está limitado por la vena yugular interna, el tronco venoso tireolingo-faringofacial, o dependiendo cómo se forme, y el nervio hipogloso. ¿Qué vamos a encontrar en este contenido, en este triángulo? Vamos a encontrar la bifurcación de la carótida primitiva en carótida interna y carótida externa. Otro triángulo que queda un poquito por delante es el triángulo de Béclard. Este triángulo de Béclard está constituido por el borde posterior del músculo hiogloso, es este el músculo hiogloso, el borde posterior, el hueso hioides, el asta mayor y el vientre posterior del digástrico. Contenido, nervio hipogloso y la arteria lingual. Otro triángulo por delante, el triángulo de Pirogov. Este triángulo de Pirogov está limitado prácticamente por el borde posterior del músculo miloioideo, el nervio hipogloso, el tendón intermedio del digástrico. Contenido, bueno, aquí nos quedamos simplemente con la arteria lingual. Bueno, esos son los triángulos más importantes. Ahora, dentro de los triángulos anteriores también encontramos este otro triángulo. Vamos a pintarlos. Músculo miloioideo y los músculos digástricos. Estos son los que principalmente nos interesan, ¿no? Los vientres anteriores del digástrico y el hueso hioides prácticamente están delimitando un verdadero triángulo que se denomina triángulo submentoniano. El suelo de este triángulo submentoniano está constituido justamente por el músculo miloioideo. Aquí vamos a encontrar como contenido prácticamente las venas, unas venitas que se van a ir anastomosando superficiales entre sí, que se denominan venas yugulares anteriores, y unos ganglios linfáticos submentonianos. Bueno, ahí tenemos los límites y también el contenido. Bueno, otro triángulo, vamos a ir pintando. Bueno, ahí estamos encontrando el músculo infrahioideo de manera vertical, el más largo,
el que va desde el esternón, la clavícula hasta el hueso ioides. Entonces este músculo corresponde al músculo esternocleidoioideo. Bueno, este músculo en realidad está formando parte del contenido de este triángulo, por eso se llama este triángulo muscular. Pero este triángulo muscular está constituido en realidad por el vientre superior del homoioideo, el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo. En realidad nuestro triángulo es todo esto. ¿Sí? Vamos a pintarlo, está pintadito de verde, y la línea media del cuello, ¿sí? No nos olvidemos, ¿sí? La línea media del cuello, hacia atrás, hacia arriba el músculo homoioideo, hacia abajo y hacia atrás el músculo esternocleidomastoideo, y hacia adelante la línea media del cuello. Este es el triángulo muscular. ¿Cuál es el contenido de este triángulo muscular? Bueno, prácticamente son los músculos infraioideos. Pero además de los músculos infraioideos, vamos a encontrar, si nosotros quitamos este músculo, aquí estamos observando en realidad esta glándula. Esta glándula no es más que la glándula tiroides. Por detrás de la glándula tiroides vamos a encontrar las glándulas paratiroides. Por debajo vamos a encontrar, por debajo de la glándula tiroides estamos observando prácticamente la tráquea, ¿no? Y la tráquea pues prácticamente es una continuación de la laringe. ¿Sí? Son formaciones profundas del cuello en realidad que se encuentran formando parte de este contenido. ¿Está bien? Por detrás de la laringe hay que tomar en cuenta que se encuentra la faringe. ¿Sí? La faringe y la laringe están formando parte del suelo del triángulo carotídeo, algo que habíamos obviado hace un momento, pero que estamos mencionando. ¿Sí? Entonces, estas formaciones, la faringe, la laringe, la glándula tiroides y parte de la tráquea, pues la vamos a estudiar, vamos a describirla en próximos capítulos. Bueno, ya hemos descrito todo el triángulo anterior. ¿Sí? Si vamos acomodándonos a las diferentes imágenes que hemos ido viendo, pues hemos visto todo lo que corresponde al triángulo anterior. Ahora veremos el triángulo posterior. Ya habíamos indicado que el triángulo posterior está dividido por el músculo homoioideo en dos triángulos. Uno superior, amplio, grande, el triángulo occipital, y el otro inferior, pequeñito, el triángulo supraclavicular. El triángulo occipital, que es este, lo vamos a dejar de pintar, está limitado por el borde posterior del músculo esternocleidomastoideo, hacia atrás el borde anterior del músculo trapecio, y hacia abajo está delimitado por el vientre inferior del homoioideo. Vientre inferior o vientre posterior es lo mismo, ¿sí? Y este es el tendoncito intermedio del músculo homoioideo. Bueno, ¿qué vamos a encontrar como parte del contenido de este triángulo? Dentro del contenido vamos a encontrar el plexo cervical, y aquí estamos viendo justamente el plexo cervical. Si nosotros nos fijamos bien en la imagen, este plexo cervical en realidad pareciera que nace de un punto denominado muchas veces el punto Z. Este punto Z entonces está dando origen a las ramas del plexo cervical. Estas son las ramas superficiales. ¿Qué ramas superficiales? Bueno, dentro de las ramas superficiales podemos encontrar el nervio mastoideo, el nervio auricular, el nervio cervical transverso y las ramas supraclaviculares, que en realidad casi siempre son tres. Una ramita es medial, otra es media y otra es lateral. Bueno, y una ramita profunda que no es más que el nervio occipital menor. El occipital mayor es el que forma parte del contenido del triángulo suboccipital, o llamado también nervio de Arnold, ¿no? Triángulo de Arnold, que lo hemos visto. Está en el triángulo de Tillaux. Bueno, ese es parte del contenido. Otro contenido, prácticamente una arteria que va de esta manera y que luego va a ingresar por esta otra superficie que corresponde a la arteria occipital. La arteria cervical transversa. Y este nerviecito que pareciera que está recorriendo aquí, no, en realidad está yendo en busca del músculo trapecio. Esta es una de las ramas para el trapecio, no es más que el nervio espinal. Entonces, bueno, ese es el contenido. Gran parte de estos elementos los hemos descrito, entonces aquí nos queda simplemente por describir el plexo cervical, cómo se está formando el plexo cervical. Eso lo estaremos viendo también en un próximo tema. Bueno, vamos
ahora con el triángulo supraclavicular. Ya lo hemos pintado, el triángulo supraclavicular, pequeñito, está delimitado entonces por el borde posterior del esternocleidomastoideo, el vientre inferior del homoioideo y hacia abajo la cara superior de la clavícula. ¿Cuál es el contenido? Bueno, plexo braquial. ¿Sí? El plexo braquial, estas ramitas que nosotros estamos viendo corresponden a las ramas del plexo braquial, los troncos primarios. Arteria subclavia, vena subclavia y un nerviecito que va recorriendo prácticamente por dentro. ¿Sí? Apenas está visible aquí, viene así de esta manera y sigue al tórax. No es más que el nervio frénico. Es una rama profunda o rama terminal en realidad del plexo cervical, pero se encuentra prácticamente en este triángulo. Gran parte de los elementos ya los hemos descrito, hemos visto la arteria subclavia, la vena subclavia. Aquí estamos observando parte de los músculos escalenos. Este es el músculo escaleno anterior y por detrás estará el músculo escaleno medio. Entonces estos músculos escalenos están protegiendo prácticamente a la arteria y el plexo braquial, ¿no? Entonces vamos a estudiar a estos elementos que nos falta. Bueno, aquí tenemos una preparación cadavérica donde se ven los músculos y realmente no son tal como se pueden ver en el esquema, por ejemplo, ¿no? Iremos reconociendo estos músculos. Bueno, aquí estamos observando el músculo esternocleidomastoideo. Este es el músculo trapecio, el músculo homoioideo. Ahí estamos viendo delgadito, ¿sí? Delgado el homoioideo. Estamos viendo el vientre anterior del digástrico, vientre posterior del digástrico. Este es el músculo estiloioideo. Estamos viendo el músculo esternoioideo, uno de los músculos más superficiales. Bueno, entonces aquí prácticamente estamos apreciando gran parte de los triángulos. Entonces aquí estamos viendo el triángulo submaxilar, estamos viendo el triángulo carotídeo, estamos viendo el triángulo muscular, todo esto. Aquí estará el triángulo submentoniano. Bueno, aquí encontraremos el triángulo suboccipital, o perdón, el triángulo occipital en realidad, y un poquito más inferiormente, ya no se ve en la imagen, estaremos encontrando el triángulo supraclavicular. Esta es una imagen de frente donde podemos observar los músculos infraioideos. Este es el esternoioideo, ahí estamos viendo el homoioideo, por debajo estamos viendo el esternotiroideo, este es el tiroioideo. ¿Sí? Ya estamos viendo prácticamente los músculos escalenos, escaleno anterior, el escaleno medio, estamos viendo el trapecio. Bueno, hasta aquí esta parte de triángulos del cuello.